¿Está? Bueno, este repetir n veces y este repetir mientras, nosotros dentro de la construcción de los diagramas de bloque lo conocemos como ciclos. ¿Está? Tenemos un bloque de ciclos. Y el bloque es el mismo para los dos. O sea, el dibujo del bloque, tanto para el ciclo del repetir n veces como para el ciclo del repetir mientras, tiene el mismo dibujito. Nada más que van cosas distintas ahí adentro. ¿Está? Pero el dibujito, el bloque para los ciclos es este. Así se representa un ciclo. Tanto para el repetir n veces como para el repetir mientras. Cambia, vuelve a repetir. ¿Qué es lo que se pone adentro? A este ciclo del repetir n veces se lo conoce como ciclo incondicionado. ¿Por qué se lo conoce del ciclo incondicionado? Porque no necesita de una condición para repetir las tareas que necesita hacer o que necesitamos hacer adentro del ciclo, sino que se va a repetir una cierta cantidad de veces exactas. O sea, n veces en el ejemplo que le estoy poniendo ahí cuando nosotros hemos visto el repetir n veces. ¿Está? Esa es la característica que tiene un ciclo incondicionado. Se repiten una cantidad exacta de veces la tarea que está dentro del ciclo. ¿Cuáles son las tareas que están dentro del ciclo? Son las que están acá, en esta parte del dibujo. ¿Cómo se dibuja una componente de ciclo incondicionado? Y ahora sí vamos a completarlo el dibujo con las partes que tiene este ciclo incondicionado. Esto es conceptual, esto es parte de teoría, los repasos rápido para que tengamos todo y estemos todos parados en el mismo lugar. Pero esto ya seguramente lo vieron en teoría. Un ciclo incondicionado tiene, primero, una variable que controla el ciclo. ¿Está? Lo primero que tiene es esto de acá, que es una variable que controla el ciclo. Una variable i es la que va a controlar que el ciclo se ejecute tantas veces como yo quiera que se ejecute. Después ese ciclo incondicionado tiene que tener un igual y al lado del igual el valor inicial a donde arranca y un valor final a donde termina. De acuerdo a lo que yo ponga como valor inicial y como valor final, va a ser la cantidad de veces que se va a repetir ese ciclo. Entonces este de acá, este es el valor inicial, y este de acá es el valor final que va a tomar el ciclo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee esto? Que la variable i va a tomar los valores desde el 1 hasta el n. Sea lo que sea que vale el n. Si vale el n vale 10, va a ser de 1 a 10. Si el n vale 5, de 1 a 5. Si el n vale 1000, de 1 a 1000. Esto que yo acabo de escribir significa eso. Esta variable i va a tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, subiendo de a 1 hasta llegar a n. ¿Y la única manera es ir de a 1 en 1? No. También se puede poner en el medio entre 1 y n de a cuánto quiero que vayan saltando esos valores. Si yo en el medio pongo, entre paréntesis, que vaya saltando de 2 en 2, es lo que se conoce como el paso del ciclo, y esto va a ir 1, 3, 5, 7, 9. Eso lo decido yo de acuerdo a lo que necesite generar las repeticiones y cómo quiero que vayan variando esos valores de i. La cantidad de repeticiones que quiero que se haga y cómo quiero que vaya variando i. ¿De qué depende? De la formulación y de lo que a mí me sirva para aplicar en ese momento. Si yo no pongo nada,
En el medio es como que supongo, por defecto, que va saltando de a uno en uno positivo. En el medio también puedo poner que vaya para atrás. Para ese caso en particular, si quiero que vaya para atrás, el valor inicial tiene que ser mayor, obviamente, que el valor final, ¿no? Si no, no iría nunca para atrás. ¿Cómo hago para llegar de 1 a n? Si n es mayor que 1, digamos, por ejemplo, que n vale 10, ¿cómo hago para ir de 1 a 10 con paso menos 1? No se puede. Tienen que tener cuidado y pensarlo bien a la hora de construir el ciclo incondicionado, cómo queremos que ese índice i, esa variable i, vaya modificando su valor. Esto lo hace automático, lo hace solito. Toma el valor 1, entro adentro del ciclo. Termino de hacer todo esto, toma el valor 2, vuelvo a entrar. Toma el valor 3, vuelvo a entrar. Tomo el valor 4, vuelvo a entrar. Tomo el valor n, vuelvo a entrar. Cuando se pasó de n ya no se entra más al ciclo y se sigue con lo que haya a continuación. Y acá adentro hay lo que se conoce como el rango del ciclo. ¿Qué es el rango del ciclo? Son otras componentes que hay que poner ahí adentro para realizar las tareas que sean necesarias repetir. Nosotros estamos explicando un ciclo es porque queremos repetir tareas. O sea, acá en el rango van las tareas que se quieren repetir. Así de sencillo es el dibujo. Después hay que ver qué es lo que se hace para cada formulación. Se pone cosas distintas. Y el repetir mientras, ya se los pongo acá para que lo vayan viendo también si lo quieren utilizar. Se lo conoce como el ciclo condicional. ¿Por qué se lo conoce como el ciclo condicionado? Porque depende de una condición para que se ejecute el rango del ciclo. Ahora ya empezamos a hablar, a medida que aprendemos conceptos, empezamos a hablar con esos conceptos. Fíjense que el dibujo es el mismo. Acá va a estar el rango del ciclo, igual que en el otro. Son las tareas que quiero que se repitan. Eso es el rango del ciclo. Y lo único que cambia es que acá va una condición. ¿Está? Es una condición. ¿Está? Si la condición, mientras, no voy a poner sí, mientras. Por eso se llama repetir mientras. Mientras la condición sea verdadera, se ingresa al ciclo, al rango del ciclo. Yo pongo una condición en este ciclo condicionado. Mientras esta condición sea verdadera, que la condición puede ser simple o compuesta, da lo mismo, pero mientras la condición sea verdadera, se ejecuta el rango, se ejecuta todas las tareas que hay acá. Cuando llegue al final, vuelvo a evaluar la condición. Si es verdadera, se ejecuta el rango, llego al final, vuelvo a evaluar la condición. Y así estoy trabajando, o sea, haciendo tareas repetitivas, mientras la condición sea verdadera. La primera vez que yo evalúe acá arriba que la condición sea falsa, se termina el ciclo y se sale. ¿Entiendes? Estos son los dos ciclos con los que vamos a trabajar. Con el ciclo incondicionado y con el ciclo condicionado. Entonces, fíjense que dentro de las herramientas que nosotros le estamos dando para construir diagramas de bloque, tenemos la entrada, la salida, la asignación, la alternativa y los ciclos. ¿Está? Con esas herramientas, no hay más. Yo tengo que poder resolver cualquier tipo de problema. Van a ver que se basan en poder acomodar correctamente cada una de estas componentes que nosotros lo vamos mostrando. Ahora van a empezar a aparecer nuevas componentes, pues ya vimos las básicas: entrada, salida, asignación, alternativa, ciclos. En base a esas 5, vamos a empezar a construir nuevas componentes, que va a ser una combinación de estas 5.
y que sirven para tareas muy específicas. Cuando nosotros vayamos a trabajar con estas componentes, no significa que siempre son exactamente iguales, sino que ustedes la tienen que tomar como que son plantillas. Ah, yo tengo que hacer tal tarea, estudié que la componente tal sirve para esa tarea. Pero capaz que esa formulación tiene un pequeño detalle que no tenía otra anterior, que hace que tenga que modificarla mínimamente. No es que se va a modificar entera, sino que va a haber pequeñas modificaciones para hacerle a esa componente para que funcione para esa formulación nueva. Vamos a ver una de estas componentes, que es importante conocerla porque se trabaja mucho, que se llama la... Vamos a poner... componente de entrada incondicional. Componente de entrada incondicional. Lo primero que nosotros tenemos que saber cuando estudiamos una componente es ¿para qué sirve? No tiene sentido desde sabernos cómo son las componentes si no sabemos para qué sirven esas componentes. Y esta componente sirve para ingresar una lista de elementos cuando se conoce la cantidad exacta de elementos. Ya vimos un ejemplo en el práctico 1 cuando analizábamos este tipo de formulación. Era cuando me daban una lista y me decían dado una lista de n elementos. Del práctico 1 ya tenemos que traer ese conocimiento, decir, ya habíamos visto cómo se hacía el análisis para una formulación en donde yo tenía que ingresar una lista y conocía esa cantidad. Ya lo hicimos. ¿Verdad? Entonces, base a esa experiencia, dice, esta componente me sirve para hacer el ingreso de la lista, porque nosotros necesitábamos ingresar la lista en su momento. ¿Y qué dice esa componente? Yo se las voy a dibujar acá y vamos a ver las partes para que ustedes la vayan interpretando esas partes. Voy a poner por acá el gráfico. Lo primero que dice es ingresar la cantidad de elementos. Normalmente nosotros le llamamos n. Este n. Y ustedes ven, es lógico, ¿no? Porque dice, sirve para ingresar una lista de elementos cuando se conoce la cantidad exacta de esos elementos. Entonces lo primero que dice la componente es, ingresen la cantidad de elementos que quieren ingresar en la lista. Lógico. Y después, en la componente, ustedes van a ver, si la ven después en la teoría, en los apuntes, van a ver que ponemos unos puntitos suspensivos. Esto no es parte de la componente, sino que es algo que si quieren meter en el medio, pueden meter en el medio lo que las tareas que le implique poner en esa formulación del problema. No sé, depende. No es parte de la componente. La componente es lo que yo le voy a marcar con verde. Una vez que tenemos eso, viene un ciclo. Incondicionado. Pone un ciclo incondicionado, dice la componente. En donde una variable i
vaya desde 1 hasta n con paso 1, de 1 en 1. Entonces quiere decir que esto se va a repetir n veces. Esto lo que dice es repetir n veces. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de el análisis y creamos el proceso, nosotros poníamos repetir n veces? Bueno, sí se escribe el repetir n veces. Un ciclo incondicionado que vaya de 1 a n. ¿Qué es lo que puede cambiar acá? El n, puedo decir n veces, x veces, t veces, z veces, lo que sea con la variable que yo esté trabajando. No importa. Pero esto lo que significa es repetir n veces. ¿Por qué? Porque si voy de 1 a n, estoy seguro que esto se va a repetir n veces. Y lo primero que haces adentro del rango del ciclo es ingresar un valor para la variable list. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos relacionado la variable list con los elementos que iban a caer a la lista? ¿Está? Cuando habíamos hablado del análisis del problema habíamos dicho, bueno, la lista de números tales, porque podían ser naturales, enteros, reales, van a estar almacenados en una variable simple que se llama list. ¿Por qué en una sola variable? Porque i van de a 1 por vez. Y acá se dan cuenta que va de 1 por vez. Cuando i vale 1, ingresamos el primer valor. Cuando i vale 2, ingresamos el segundo valor. Cuando i vale 3, el tercero. Cuando i vale n, el enésimo valor. Y después, cerramos ahí. Y acá también cerramos. Y acá voy a poner otros puntos suspensivos. Porque esto tampoco ya no es parte de la componente, sino que acá va, en esta parte, completando el rango del ciclo, porque el rango es todo esto que está acá. En esta parte del rango del ciclo van las tareas a realizar con cada elemento. Acuérdense de nuevo, lo mismo repasamos un poquito de lo que habíamos aprendido en el práctico 1. Habíamos dicho que cuando trabajaba con una lista, variable simple, se ingresaba un número y se lo trabajaba. Se ingresaba otro, se lo trabajaba. Entonces, en esta parte de estos puntitos suspensivos que están acá, es la tarea que hay que hacer con el elemento que acabo de ingresar. Porque si no, después ya lo pierdo, ya no lo voy a volver a tener más, ya lo vimos. Y acá al final, otro puntito suspensivo. ¿Por qué? Porque después de la entrada incondicionada puedo seguir trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, acá acabamos de construir una componente que tiene un objetivo particular, que es el de ingresar una lista cuando conozco la cantidad de elementos. Cuando conozco la cantidad exacta de elementos que hay que ingresar. ¿Cómo es? Y bueno, se ingresa n, se pone un ciclo, y adentro del ciclo, lo primero que se hace es el ingreso de la lista. Genial. Perfecto. Bien. Este es uno. ¿Preguntas? ¿Se entendió más o menos? Pregunten hasta acá porque ahora vamos a ver otra. Otra componente, para que la interpretemos y después la vamos a utilizar en una formulación, obviamente que la vamos a utilizar en una formulación. Una pregunta. ¿Por Y qué decirle. ¿Por qué i igual a 1? ¿No tendría que ser i igual a 0? Porque si inicializa... No, porque si de 0 a n estás haciendo una más. Claro, pero o si no depende, o esta es una lista, o sea, no son componentes numéricos en la lista de n, o sí, en este caso. Tu formulación va a ser, dado una lista de n elementos. ¿Cuántos elementos querés insertar vos? Ingresar, perdón, no insertar, ingresar. Si la formulación tuya dice, dado una lista de n elementos, o vas a querer ingresar n. Entonces, Sí. lo que quiero hacer con este ciclo, que este ciclo se repita n veces. Si yo pongo 0 acá, ¿qué puedo ponerlo? Acá al final no puede ir n, tendría que ir n menos 1.
Porque lo que yo quiero que se repita son n veces el ciclo. Yo quiero que esto se repita n veces. Si voy de 0 hasta n, estaría repitiendo una vez más. Por ejemplo, pongamos ejemplo, cortito. Yo quiero ingresar 5 valores, le doy valor a n5. Si yo voy de 1 a 5, este ciclo ingresa cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. Entra 5 veces. Ahora, si yo le pongo de 0 a n, a este ciclo va a ingresar cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4 y cuando vale 5. ¿Cuántas veces se van a repetir? Se van a repetir 6 veces. Y no es lo que yo estoy persiguiendo. Quiero que, 0, le puedo poner 0, pero le tengo que cambiar el otro lado también. esto me confundo porque a veces cuando, o sea, según n lista, no sé si cuenta de 0, 1, 2, 3, 4 o es 1, 2, 3, 4, 5. No, siempre arranca del primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, no arranca del elemento 0. Ahora sí Siempre arranca de 1. Cuando uno quiere ingresar una lista de n elementos, arranca ingresando el primer elemento, o sea, es 1. El segundo elemento es 2, el tercer elemento es el tercero, el cuarto, el quinto y así. Va a arrancar de 1 cuando queramos ingresar una lista. Pero vuelvo a repetir, no es que siempre sea 1, puede ser 0. ¿A alguien se le ocurrió 0? Sí, pongo 0, pero no voy hasta n, voy hasta n-1. También es válido. Acuérdense que esto es una plantilla que uno puede modificarla a conveniencia para poder resolver un problema parecido o similar. Y, por ejemplo, si ponemos -1, va a empezar de derecha a izquierda, ¿que no? No, si pones -1, esto no funciona. ¿Por qué? Porque acá dice que va a ir desde 1 hasta n. Si n vale 5, no va a entrar nunca. Nunca se va a ejecutar esto, va a seguir con lo que está abajo. No es que elige, si acá dice -1, voy a ir desde acá hasta acá, no. Si yo pongo -1, me tengo que asegurar que el valor inicial sea mayor que el valor final. Para que ahí sí pueda ir decreciendo. Iría desde n hasta 1, ahí sí lo podría poner. O sea, yo podría poner acá desde n hasta 1 con paso -1. Entonces ahí sí va a ir decreciendo y va a llegar a 1. Pero si lo dejo como está y pongo paso -1, esto no funciona. O sea, no es que no funcione, no va a entrar nunca al rango del ciclo. Cuando yo quiero que entre. ¿Entiendes? Eso tienen que verlo bien, eso uno lo analiza. Che, yo quiero que mi ciclo vaya de acá hasta acá. ¿Cómo tiene que avanzar? ¿Y tiene que ir creciendo o decreciendo? Bueno, si tiene que avanzar creciendo, de a 1 no se pone nada. Si tiene que ir creciendo de a 2, se pone paso 2. Si tiene que ir decreciendo, se pone paso -1 o -2, con lo que yo quiera que vaya decreciendo. Pero eso también es parte de análisis. O sea, que esto no es, me lo enseñaron así, ya está. Yo tengo que interpretar qué es lo que haces. Por eso se lo estoy mostrando cada una de las partes que tiene. Profe, ¿el valor inicial también depende del enunciado o siempre es 1? Claro, no, depende del enunciado. Normalmente es 1. Acá le ponemos lo que pasa la mayoría de las veces. Claro. Pero yo lo quiero cambiar, lo puedo cambiar a lo que a mí me convenga y me sea útil para resolver el problema que esté resolviendo. Ustedes saben que esto lo que representa es que si va de 1 a n, repite lo que está acá adentro. Eso es lo que tienen que aprender. Si yo pongo un ciclo que va desde 1 a n, esta variable i toma esos valorcitos de 1 a n. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? N veces. Después, ustedes en otro lado, capaz que quieren repetir x veces. Entonces, la variable x, bueno, pondré en vez de n, x, y capaz que no empieza de 1, sino que empieza de otro valor. Todo depende del análisis que hagamos del problema. Tenemos las herramientas, hay que aprender a utilizarlas. Lo mismo, por ahora es nuevito, ya la vamos a aprender mientras vamos resolviendo problemas, van a ir viendo qué pequeñas modificaciones se le puede hacer. Algunas veces en vez de 1 arranca desde 2, porque estoy haciendo otra tarea, no esta. Hay que pensar en la tarea que estoy resolviendo. Acá estoy tratando de utilizar una componente para ingresar una lista de elementos cuando conozco esa cantidad exacta que hay dentro de la lista. Acá ya la aprendí, sé qué es esto. ¿Puede haber variantes? Sí, puede variar el límite inicial, el límite final, y no más que eso. Hay otra variante que puede haber acá. Pero eso va a depender del problema que estemos resolviendo.
Esto no es para aprender de memoria y aplicar, digamos. O sea, la programación no es así. Acá se aprende qué hace, para qué sirve, y después ver si eso se puede adaptar a otra cosa con la misma idea. Muchas veces sí, muchas veces usamos esta misma componente para un montón de ejercicios. Y no hay que cambiar nada. Pero hay ejercicios particulares donde capaz que haya que cambiar. Eso es así la programación, no queda otra. Bien, avancemos con otra componente que les quiero mostrar y con esos dos vamos a trabajar hoy y ya van a trabajar todos los problemitas que tengan ahí. Entre el 6 y el 10, salvo el 8. Dijimos el 8 lo vamos a dejar para la próxima clase. Pueden trabajar con el resto. No quería venir acá. Quería poner otra página. Otra componente. Componente. Combinación de mayor. Componente determinación de mayor. ¿Qué es lo que va a hacer esta componente? Va a tratar de determinar el mayor de una lista. Entonces, sirve para determinar el mayor elemento de una lista. Entonces, hay una componente particular que me permite encontrar el mayor de una lista. Y tiene variantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo encontrar el mayor de una lista de naturales que encontrar el mayor de una lista de enteros o de reales. La podemos separar en dos. ¿Por qué? Y porque hay pequeñas modificaciones para hacer de una a la otra. Yo en este caso le voy a mostrar para los naturales. Para los naturales. Después vamos a ver los menores y van a ver que es muy similar. Mayor y menor, las componentes de determinación de mayor y menor son similares. Cambia la comparación nada más. Pero la componente de determinación de mayor para naturales, voy a poner acá, cuando la lista es de números naturales, tiene esta forma. Y vamos a explicar qué hace, por qué lo hace, tales cosas. Hay que inicializar una variable mayor en C. ¿Está? Punto suspensivo, recuerda que se puede hacer algo antes de la inicialización. No sé qué, si es que hace falta va y si no hace falta no va nada. Después viene un ciclo. Igual a 0 puso, profe. Sí, igual a 0. Después viene un ciclo. ¿Qué significa? Que ese ciclo puede ser tanto incondicionado como condicionado. Por eso le pongo punto suspensivo ahí. No me dice qué tipo de ciclo tiene que ser. Vamos a la línea correcta.
Acá va, punto suspensivo, adentro del rango se puede hacer algo, y acá dice si X, que es un valor que yo quiero comprobar, es mayor que el mayor, por el lado del verdadero, por el lado del falso, acá se pone mayor o igual a X. Perdón. Algo así. Adentro del rango, perdón, acá no. Sí, acá está. Acá. Punto suspensivo y acá punto suspensivo. Vamos a empezar a escribir cada una de las partes. ¿Qué se hace acá? Esta parte es la inicialización de la variable mayor. Siempre tiene que estar inicializada la variable mayor en algún valor antes de empezar a comparar. En este caso, cuando son naturales, yo la puedo inicializar a la variable mayor antes del ciclo. ¿Está? A la variable mayor antes del ciclo. Que el ciclo que vaya a utilizar, no importa cuál. Y adentro del ciclo hay que comparar un elemento de la lista con la variable mayor. ¿Está? Hay que comparar un elemento de la lista con la variable mayor. Acá estoy haciendo. Este X le llamé cualquier valor, digamos, pero es un valor de la lista. Ahí le puse un elemento de la lista con la variable mayor. Si le llame list, será list. Si le llame X, será X. Si le llame H, será H. No sé cómo le llamarán ustedes a su valor de la lista. Y no me importa. Lo que ustedes tienen que interpretar es que acá se está comparando un nuevo valor con la variable mayor. Si ese nuevo valor es mayor que lo que había en la variable mayor, se actualiza la variable mayor. Se actualiza la variable mayor. Esas son las partes que tiene la componente. Y nosotros las tenemos que asimilar y aprender ahora. Hay una inicialización de la variable, hay una comparación de un nuevo elemento con esa variable, y hay una actualización de la variable. Hay que ver en qué lugar se hace. Fíjense que la comparación va siempre adentro de un ciclo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando en encontrar el mayor de una lista de números. Y en este caso de números naturales. Por eso es que se puede inicializar la variable mayor en 0. ¿Está? Entonces, tiene tres partes la componente de determinación de mayor. La inicialización de la variable, la comparación de un nuevo valor con esa variable, y la actualización de la variable. Tres partes tienen la componente de determinación de mayor, y fíjense cómo están puestas. Para naturales, de esa forma. Ahora, si yo hablo de números enteros, ya esto no funciona. Esta componente de determinación de mayor ya no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque los enteros, ¿qué tipo de números tienen? ¿Qué tipo de números tienen los enteros? Positivo, Negativo. negativo. Positivo, negativo y el cero. Los Sí. naturales tienen todos positivos mayores o iguales a 1. Entonces yo puedo inicializar la variable mayor en 0 porque no va a haber drama. Cualquier número que ingrese en la lista va a ser mayor a 0. Cuando haga la primera comparación, ya la variable se va a ver actualizado con ese valor, porque seguramente el primer valor que ponga, si es natural, es mayor a 0. Ahora, si estoy trabajando con enteros, esto ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo inicializo la variable mayor en 0 y todos los números de la lista son negativos, ¿quién va a terminar siendo el mayor de ese? 0. 0.
cuando es mentira. ¿Por qué? Porque yo le inicialicé el 0. Después me ingresó toda una lista de números negativos y nunca ingresó el 0. Y el mayor dice 0 y eso está mal. Entonces, esto me sirve para naturales. Ahora, para enteros tengo que hacerle una pequeña modificación para que esto funcione. Lo mismo va a pasar con la determinación de menor. A el menor no se lo puede inicializar el 0, ni para naturales, ni para enteros, ni para reales. ¿Por qué? Porque si yo inicializo la variable menor en 0 para una lista de números naturales, ¿qué va a pasar ahí? Los naturales son todos mayores a 0. Entonces el menor va a quedar siendo 0, no tiene sentido. Lo mismo para enteros y lo mismo para reales. Bien. Vamos a trabajar con una formulación ahora y vamos a tratar de resolver. ¿Está? Vamos a meter estas dos componentes, pero ahora yo la componente se la voy a mostrar con el mayor de los enteros, para que vean cómo se modifica esta componente, pero ya la vamos a ver con un ejercicio real. Vamos a tomar la plantilla base que yo tengo, y en base a esto que yo vi que tengo que hacer para esta componente, la voy a tratar de modificar un poquito. Bueno, vamos a otra parte. Vamos con la formulación. Y ahí van a ver de lo que les hablo, porque por ahí yo les hablo, y si no me ven en vivo y en directo, no entienden de lo que estoy hablando. Formulación. Dada una lista de n números enteros, determinar nada más, el mayor de la lista. Con 100. ¿Yes? ¿Por qué le ponemos esta aclaración? Porque puede ser que pase en algún caso que yo ingrese la lista y el mayor esté repetido más de una vez. Con lo cual esta componente lo que hace es, la componente que le mostré de determinación de mayor, lo que hace es encontrar uno solo, nada más, ¿no? Un solo mayor encuentra. No encuentra todos los mayores que hay en la lista si es que esto estuviera repetido. Encuentra el valor mayor de la lista, nada más. Bien, vamos a hacer análisis. Dato de entrada. ¿Qué tenemos como dato de entrada? La lista de los números. ¿Y qué más? La cantidad y la lista, y la cantidad de Perfecto. números. Perfecto. La cantidad de números y la lista de números. Ya tenemos que tener experiencia. Ya lo hicimos en el práctico 1 esto. Entonces acá ya va de lo mismo. Cuando me decían dado una lista de n números tales, yo sé que tenía como dato de entrada la cantidad de números y la lista de números, en este caso eran enteros. A este lo representaba con n porque ahí me lo están diciendo, y a este lo representábamos con lis. Por ponerle lis, otro le puede poner x, otro le puede poner h, como les digo, ¿no? No se casen con los nombres. Bien. ¿Dato de salida? El mayor de la lista, sabiendo que es único y existe. Perfecto. El mayor elemento de la lista. Y le vamos a poner como variable la famosa hash. Caso de prueba. Uno. Le vamos a dar valores a los datos de entrada para construir un caso de prueba. Para n le vamos a poner 7. Y a la lista, si n vale 7, le tengo que dar 7 valores.
¿De qué tipo? Entero. Bueno, vamos a poner de todo. Vamos a poner el 17. Vamos a poner el -1. Vamos a poner el 5. Vamos a poner el 0. Vamos a poner el -10. Vamos a poner el 21 y vamos a poner el 8. Según ese ejemplo que yo puse ahí. ¿Quién es el mayor? El 20. El 21. El 21, perfecto. Significa que ya encontré qué es lo que había que hacer. Perfecto, vamos a poner otro caso de prueba. N es igual a 5. Lis igual a 3 menos 12, 7, 0. ¿Cuál es el mayor? El 7. Perfecto, el 7. Genial. Y así con todos los casos de prueba que ustedes pueden poner, con 2 me alcanza porque ya vi que cumple con lo que yo estaba buscando. Perfecto. Vamos a las tareas y al proceso que hay que hacer. Lo voy a poner por este lado. ¿Qué hay que hacer? 1. Ingresa la cantidad de la lista. Ingresar en 2. No sé si me equivoco, Repetir. quizá de otra forma, pero yo haría con lo que yo conozco, ingresaría un número de la lista y lo asignaría como si fuera el mayor. Te estás adelantando muchísimo, eso lo vamos a hacer, pero ¿qué harías después? Ingreso N. ¿Qué hicimos acá? Yo ingresé N. ¿Después qué hice? Repite n veces el Ingreso los ingreso. números. Ingresé la lista, ¿no es La cierto? lista. Entonces Lista. era repetir N veces, ya lo hicimos esto en algún momento en las clases anteriores. Repetir N veces. Ingresar list. 2 puntos. Ahora, miren. 1, 2 y 2, 1. Ingresar N, repetir N veces, ingresar list. Ingresar N, repetir N veces, ingresar list. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que acabo de escribir yo ahí? Un ciclo incondicionado. Incondicionado. ¿Qué es? Componente de entrada incondicional. Ahí está el título, ¿no? Es la componente de entrada incondicionada. ¿Qué dice la componente de entrada incondicionada? Ingresa N, repetí N veces, ingresar el elemento a la lista. Acá no se lo había puesto yo, pero ahora se lo pongo, se lo completo. ¿Estamos? Cantidad de elementos. Repetir N veces, ingresar un elemento a la lista. Vuelvo adelante. Ingresar N, repetir N veces, ingresar un elemento a la lista. Lo mismo. Entonces yo esto, como ya conozco la herramienta, antes no la conocía, ahora sí la conozco, lo que yo puedo poner... Ay, creo que estoy borrando en otro lado. Decirme que no borre acá, no, perfecto, no borre nada. Lo que yo puedo hacer ahora es... El borrador acá. Como paso 1, para no escribir tanto, porque dice tareas o procesos, ¿qué tareas quiero hacer? Yo puedo poner acá directamente ingresar la lista. ¿Por qué? Porque ya sé que lo voy a hacer con la componente de entrada. ¿Qué componente de entrada? Incondicionada. ¿Está? Ingresar la lista, y acá va a poner
conociendo la cantidad. Perfecto. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque ya no me hace falta ser tan detallista acá, porque eso lo voy a hacer después en el diagrama de bloques. Lo vamos evolucionando nosotros a medida que vamos aprendiendo cosas. Es decir, ingresar la lista conociendo la cantidad. Perfecto. ¿Qué componente voy a usar para eso? La componente de entrada incondicionada que la acabo de aprender. Porque era lo mismo. Si ustedes quieren seguir haciendo paso por paso acá en la tarea o en el proceso, también está bien. No es que esté mal, pero a medida que yo voy incorporando conceptos ya lo puedo ir a esto haciendo más rápido. Ingreso la lista. ¿Qué componente? Componente de entrada incondicionada. Perfecto. Segunda tarea. Y acá digo, para cada elemento, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer para cada elemento? Comparar con mayor. ¿Y qué es eso? Asignación. No, determinar si es mayor. Para cada elemento determinar si es mayor. Me viene a la mente ¿qué componente? De comparación. De determinación. Determinar. Sí, exactamente la que van a decir. Me viene atrás la componente de determinación es mayor. Ah, hay que comparar. Empiezo a relacionar cada tarea con una componente. Esa es la otra parte que yo todavía no le había contado antes, pero a medida que vamos conociendo componentes ya hay que empezar a relacionar tareas con componentes. Ah, ¿qué voy a hacer acá? Voy a ingresar la lista conociendo la cantidad. Componente de entrada incondicionada. Ya sé que esa tarea la tengo resuelta por una componente. ¿Y qué más quiero? ¿Y ahora qué quiero hacer con cada elemento? Porque yo ya sé que cuando ingreso una lista con la componente de entrada incondicionada, después que ingrese el elemento hay que hacer algo con ese elemento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar si es el mayor. A ese elemento quiero determinarle si es el mayor. Ah, y bueno, ¿qué componente voy a utilizar? Y algunas que ya me explicaron que se llama determinación de mayor. Perfecto. Tengo la plantilla, la que vimos. Ahora vamos a ver que cuando no me funciona la plantilla tengo que la tengo que modificar un poquito. Ya les adelanto, le hago un spoiler de lo que viene. Y después el tercer paso. ¿Qué hicieron acá? Fíjense. Mostrar mayor. Ingresaron, determinaron el mayor y mostraron. Entonces, ya como que mis tareas se van adecuando a las componentes que tengo. Si no se adecuan a ninguna que conozco, bueno, voy detallando cada paso. Pero recuerden que acá estamos en etapa de análisis. Y la etapa de análisis, a nosotros todavía no estamos construyendo el diagrama, entonces nosotros podemos escribir, borrar, escribir como a nosotros nos parezca. Yo les voy enseñando distintas formas de hacerlo y ustedes eligen la que les sea más cómoda. A algunos les va a ser más cómoda ya empezar a escribir toda la formulación del algoritmo directamente acá y después pasarlo al diagrama. Es totalmente válido. Y a otros les va a ser más sencillo dividirlo en tareas, como decir, ingreso la lista conociendo la cantidad y ya lo relacionan con la componente adecuada. Para cada elemento determino el mayor, lo relaciono con otra componente y después mostrar el resultado. Y es lo mismo, ¿pero por qué? Porque estamos haciendo análisis. Ahora sí viene lo que yo quiero expresar. Si yo ya conozco esto que estoy hablando, ahora se lo tengo que decir a un diagrama de bloque o pasar a un diagrama de bloque, que es lo que tiene que interpretar la computadora para ejecutar lo que yo quiero resolver. Ahora le voy a, pensando en esto y habiendo visto ya las componentes, lo vamos a utilizar. Voy a dejar de compartir acá